Hola a todos, ¿cómo están? Es una alegría poder compartir otra vez otro tiempo juntos en la palabra de Dios. Estamos en el tiempo de estudiar el Salmo 33 y seguimos trabajando el concepto de alegrarnos, regocijarnos en el Señor, y hay diferentes razones por las cuales podemos glorificar al Señor. Y hoy quiero que nos enfoquemos en el versículo 5. La palabra de Dios en el Salmo 33 dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y si sigues con nuestra tarea, quiero animarte a que estudies la palabra de Dios y que podamos juntos memorizar la palabra. Pero mientras tanto, el primer paso es poder saberla, leerla y hagamos ese ejercicio juntos, ¿sí? Dice: canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Leamos otra vez el versículo 5 que dice: el Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. En el versículo 5 vemos que hay dos palabras en particular que son importantes. Hay dos palabras que están repetidas, que es la palabra amor. Vemos que el Señor tiene por capacidad, uno de sus atributos es que, como veíamos la semana pasada, que Él no se contradice a sí mismo. Entonces la palabra de Dios nos dice que el Señor es amor. Así que si Él es amor, todo lo que hace tiene como base y propósito su amor. Y Él no falla. Pero vemos en el versículo 5 que dice: el Señor ama la justicia y el derecho. El amar la justicia y el derecho para el Señor Jesús no es un acto teórico, sino práctico, sino que Él ama la justicia y el derecho. La justicia y el derecho no solamente tiene un aspecto teórico, pero práctico. Entonces el Señor ama que eso se ponga en práctica. Pero quiero empezar por la segunda parte del versículo y hablar un poquito acerca de eso, porque cuando trabajamos acerca de la idea de la justicia y el derecho, y cuando vemos que llena está la tierra de su amor, a veces parecen que, o al menos en mi cabeza, que algunos conceptos pueden ser contradictorios, porque ¿cómo es que veo que toda la tierra está llena de su amor? Hay tantas cosas que en este mundo que están yendo para el lado contrario, que no me gustan hacia dónde van. Entonces, ¿cómo puede ser que está llena de su gloria? Bueno, llena de su amor es que veo que el Señor está trabajando en medio de nosotros, o cosas que suceden a mi alrededor que me llaman la atención, y que veo que Dios no está con los brazos cruzados esperando que todo se vaya al bombo, ¿no es cierto? Sino que Dios está esperando, ¿qué cosa? Está esperando que reconozcamos quién es Él, su amor, su capacidad de hacer lo imposible. Y una de las cosas que siempre celebro es que la palabra de Dios nos dice que sus misericordias se renuevan cada día, ¿no es cierto? Entonces cada día puedo ver que con el despertar, el ver que la misericordia del Señor nos alcanzó, ver que el poder del Señor sigue trabajando. Esta semana tuve el privilegio de poder ver nacer a mi tercer hijo, y es la capacidad de ver nueva vida. Es un momento único, y ver cuánto amor hay en los padres hacia el nuevo hijo. Pero ese amor es tan único que mi hijo no pudo hacer nada para ganarse mi amor, pero sin embargo veo que los atributos de Dios en la capacidad de amar a nuestros hijos de manera increíble, solamente por el hecho de ser nuestros hijos, ¿no es cierto? No tienen que trabajar para merecer nuestro amor, para merecer nuestro cuidado, para merecer nuestra mejor atención hacia ellos. Sin embargo, se la damos. Así trabaja también Dios en nosotros. Vemos que la tierra está llena de su amor, porque Dios continúa actuando a través de las cosas que están sucediendo. Aunque no todo esté completamente perfecto,
no significa que Dios no esté hablando o trabajando o moviéndose o dando muestras de su amor. Eso simplemente tenemos que abrir los ojos y reconocer que muchísimas cosas que vivimos y que podemos disfrutar son por medio del amor de Dios. El amor de Dios que nos sobrepasa todo entendimiento. Pero vemos que si el amor de Dios se refleja, por ejemplo, en ver la naturaleza, en ver su cuidado, en cuántas veces fuimos salvos de un accidente de tránsito, de un accidente casero, cosas que sabemos que no hubiésemos podido hacer nada para poder solucionar un problema y de repente hay una solución. Vemos los animales, vemos la naturaleza como se renueva las diferentes etapas del año y vemos que todo es un regalo de Dios. No sé cuáles son las cosas que te llaman la atención a ti, pero quiero que pases un tiempo en tu familia enumerando las cosas, en qué formas podemos ver el amor de Dios alrededor de la tierra, ¿no es cierto? Es un buen ejercicio para hacerlo todos, pero en todo eso quiero que nos prestamos atención al hecho del primer versículo, ¿no es cierto? Que dice que la primera parte del versículo 5 dice: el Señor ama la justicia y el derecho. Entonces, si el Señor ama la justicia y el derecho, a veces nos ponemos mal, porque no parece ser como que Dios espera demasiado, como que si Él ama la justicia y el derecho, ¿cómo puede ser que las cosas en este mundo estén tan torcidas? ¿Cómo puede ser que si Dios puede trabajar, ¿por qué no lo hace más rápido, no es cierto? Entonces quiero que nos fijemos primero que si Dios ama la justicia y el derecho, entonces vemos que Dios está completamente involucrado en eso. La pregunta es el cómo. Entonces hoy estaba pensando acerca de eso y estaba pensando y reflejando en esta realidad, ¿no es cierto? Pero estaba pensando que mi incapacidad de comprender cómo es que el Señor administra justicia, sus tiempos y el cuándo y el cómo, como no sé, no tengo capacidad de comprender cómo es que Dios hace todo eso y cuándo lo va a hacer. No hace que Dios sea menos bueno, ¿no es cierto? No se reduce su capacidad de bondad, ni su carácter es distinto porque yo no pueda comprenderlo. Simplemente significa que estoy limitado en mi capacidad de comprender. Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es amor y Él ama la justicia y el derecho. El problema para mí es que yo estoy limitado en mi capacidad de comprensión, la capacidad de comprender el todo, y aún una de las cosas que sucede en mí es que estoy siendo también parcial en mi análisis por mi propio pecado. Dios siempre es bueno y en mí hay un deseo de que se haga justicia y de que también haya derecho y que las cosas se resuelvan, ¿no es cierto? Pero Dios, aunque desea todo eso, no te está lidiando con el problema del pecado. Ahora, si Dios tuviese que aplicar el derecho rápido e instantáneo, habría aún áreas de mi vida que deberían ser corregidas y que Dios sigue trabajando en mí, pero veo que la paciencia de Dios está ahí, veo que la paciencia de Dios continúa, no solamente para conmigo, sino para todo el mundo, y aún a niveles que no entiendo. Pero eso no lo hace malo, lo hace Dios. Su soberanía está por más allá de lo que puedo comprender. La soberanía de Dios significa que Él no tiene que rendir cuentas a nadie. Y eso no lo hace un tirano, sino que lo hace Dios. Dios es Señor de toda la creación, Señor del tiempo, tiene la capacidad y el control sobre todas las cosas. Aunque a mí no me entre en mi cabeza pequeña cómo puede ser y cómo son los detalles y los pormenores de cómo administra justicia,
significa que Dios está en control. En la palabra de Dios, el señorío de Dios, la idea de que Dios es Señor de la creación y de todo, está reflejado más de 7.000 veces. 7.000 menciones de la soberanía de Dios en la palabra. Y eso tiene que llamarme la atención. Pero quiero que prestamos atención a dos cosas. Que es el hecho de la justicia y el derecho. ¿Qué significa eso, no es cierto? La justicia y el derecho. Estaba buscando las referencias y encontré que el derecho es el poder actuar de acuerdo con la ley moral o divina y ser libre de todo pecado o culpa. Definitivamente la justicia, el derecho, el poder actuar de esta manera es ideal, pero no me sale de forma innata. No actúo de forma innata de esa manera, ¿no es cierto? Entonces tengo que amoldarme y encontrar quién es el que es justo. Y justo es solamente uno, ¿no es cierto? Dios es justo. Jesucristo fue el único que vivió en medio de nosotros de manera justa. Entonces después la justicia, ¿qué significa? Es el mantener o administrar lo que es justo por el medio del calibrar de manera imparcial los conflictos o reclamos o asignar lo merecido, que ya sea recompensa o castigo. Dios es justo, dice la palabra, y ama la justicia y el derecho. Entonces, el Señor, ¿cómo obra la justicia y el derecho? ¿Cómo es que está trabajando en nosotros acerca de eso? Bueno, Dios trabaja en nosotros y tal vez no pueda comprender cómo funciona en el mundo en general, pero mi incapacidad de corregir, de entender cómo Dios corrige las cosas y cómo Dios ajusta las cosas y cómo imparte justicia, no me libera de la capacidad mía de poder obedecer los preceptos de Dios. Y en eso quiero que nos enfoquemos, porque si Dios ama la justicia y el derecho, Dios trabaja en mi vida, también el ajustar en mi vida de acuerdo a su precepto. Entonces, significa que Dios quiere trabajar en mí y ajustar mi forma de vivir a su forma de ver las cosas. Porque el pecado distorsiona mi vida, distorsiona mis apetitos, distorsiona mi forma de ver las cosas, distorsiona mi forma de actuar. Pero Dios quiere que por medio del trabajo de Jesús en nosotros, por medio del Espíritu Santo, de calibrar nuestra vida conforme a su justicia y a su derecho, ¿no es cierto? Él trabaja en nosotros de esta manera. Dice Romanos capítulo 7 nos habla acerca de eso, pero quiero que vayamos a esta transición por medio de la palabra. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 dice esto: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor tiene paciencia. Si actuase justicia con todos al mismo tiempo, sería un momento en que no hay más vuelta atrás, no hay más tiempo para arrepentirse y para de forma unánime volver a Él por un cambio de corazón, sino que es como si fuese que ponemos una pausa en el tiempo y Él ejecuta la justicia. Dios es tan soberano y tan bueno que tiene la capacidad de saber cuándo administrar justicia y de cómo hacerlo. Y en Romanos capítulo 7 nos recuerda esto en el final del capítulo 7. Dice lo siguiente. Romanos capítulo 7,
Abre tu Biblia. Versículo 21 dice: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente que me tiene cautivo. Soy un pobre y miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Versículo 25 dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Versículo 8 dice, capítulo 8, versículo 1 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Paremos ahí. Entonces, ¿cómo ejecuta el Señor la justicia de forma práctica en nosotros? Es a través del sacrificio de Jesús. Él, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad fue aplicada sobre Jesús. Y mientras esperamos que el mundo encuentre finalmente verdadera justicia y verdadera libertad en Jesús, cuando todo sea restituido, vemos que el Señor está trabajando en nosotros en el uno a uno por medio de la salvación de nuestras vidas y del discipulado. El discipulado es que dejemos que Dios nos transforme cada vez más y más a su medida por medio de la enseñanza de su palabra y de que podamos ser no solamente conocedores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Entonces vemos que el Señor está trabajando en nosotros también este proceso de transformación, de que nuestra vida encuentre la calibración, de que seamos calibrados más y más conforme a la justicia de Dios, conforme a su parámetro. Vimos la semana pasada que la mejor manera de que nuestra vida se encuentre en un cambio es por medio del meditar en la palabra de Dios y de ser transformados por el obedecer a la palabra de Dios. Entonces yo te animo a que continúes ese trabajo, continúes en el meditar en la palabra de Dios y que dejes que su palabra refleje lo que sucede en nuestro corazón. Y como ejemplo de esto, ¿cómo es que hacemos? Es que si la palabra de Dios nos refleja quién es Dios y lo que Dios quiere y el plan de Dios de cómo debemos vivir, vemos que la palabra ilumina acerca del carácter de Dios y su deseo, y el Espíritu Santo nos revela no solamente lo que sabemos, sino de cómo actuamos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vemos es que cuando leemos acerca de justicia, muchas veces queremos justicia, queremos ver que haya una restauración, ¿no es cierto? Que haya un momento en que las cosas sean restituidas y se hagan las cosas bien, que no haya maldad, que no haya odio, que no haya rencor, que no haya maldad y que haya restitución de las cosas que fueron robadas, restitución de las cosas que fueron heridas o las vidas que fueron dañadas en el proceso. Pero sabemos que Dios obra la justicia por medio de su buen carácter. Pero cuando yo quiero justicia, muchas veces en mi propia naturaleza pido justicia, pero en realidad estoy pidiendo justicia desde el lugar de mi dolor. Entonces cuando pido justicia, estoy pidiendo justicia que muchas veces puede ser como una justicia que suena a revancha. Una justicia que alguien pueda hablar y hacer razonar con las personas que nos hirieron, las personas que nos hicieron mal, y vivimos con ese dolor. Pero sabemos que Dios también trabaja en nosotros y que no quiere que vivamos con ese dolor todo el tiempo, que quiere sanarnos de ese dolor y que podamos encontrar perdón, podamos encontrar misericordia, paz y gracia. Pero si nos dejamos llevar por ese clamor de justicia, a veces queremos hacer justicia por mano propia, justicia que no es la justicia de Dios. Vemos también que si hablamos acerca del derecho, a veces pensamos que nosotros somos hechos y derechos y que no tenemos ninguna maldad. Y la forma de que nos justificamos a nosotros mismos es por decir, bueno, yo no estoy tan mal. Yo no soy tan malo como la otra persona.
yo soy mejor, no soy como tal y tal. Y en ese sentido nos justificamos a nosotros mismos y eso no le hace buena gracia a Dios, sino que Dios ve eso como una forma en que estamos eludiendo el ser transformados por Jesús. Queremos nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad. Y cuando no venimos a Dios con un corazón abierto, lo que estamos haciendo es decirle a Dios lo que tiene que hacer. Entonces, yo quiero pedirte que hoy vengas al Señor con un corazón de decir, Señor, en mí no siempre obra la justicia y el derecho, sino que estoy, Señor, plagado por mis propios deseos, mi propia concupiscencia, mi propio pecado, y necesito que me continúes trabajando en nosotros. Dios también nos recuerda en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19, que Dios nos ha dado no solamente el mensaje de la reconciliación, sino también el ministerio de la reconciliación. Entonces, si vemos que Dios nos dio el ministerio de reconciliación, también Dios obra esa justicia, el amor y su trabajo de restaurar las cosas a la forma en que Él quiere, a la manera perfecta, es también a través de su gente, de la gente que conoce a Dios. Y eso me hace acordar de que muchas veces yo vivo para satisfacer mis propios deseos, para vivir de mi propia forma. Entonces veo que a veces estoy solamente buscando mi propio placer y no ver que se haga justicia y el derecho de acuerdo a lo que Dios quiere. El Señor nos recuerda que no debemos vivir de esa manera, sino que cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, que lo hagamos. Cuando tengamos la tentación de actuar de manera inescrupulosa o trabajar o hacer algo que no sea demasiado claro, que la tentación no gane sobre nosotros, sino que seamos personas que amen la verdad, amen el derecho y vivan en la luz. En nuestras acciones, en la forma de que cómo hacemos las cosas, que miramos, que no miramos, donde trabajamos, cómo hacemos nuestro trabajo, cómo vivimos, cómo administramos nuestros recursos, cómo hacemos de nuestros recursos, ¿no es cierto? Cómo en el día a día, cómo vivimos, que la verdad de Jesucristo sea la que dirija nuestro andar. Que no sea nuestro deseo de agradar a los demás o de parecer que somos infalibles, sino que el Espíritu Santo nos esté guiando, nos guíe todo el tiempo a que no vivamos para satisfacer nuestros deseos, sino para ver que su amor, que su justicia y que su derecho se vean en forma práctica. Y la forma práctica es por medio de la restauración. Dios nos restaura a nosotros de manera por su Espíritu Santo y también podemos ser agentes de reconciliación, de restauración en los lugares donde estamos. Pero a veces estamos tan metidos en nuestra propia vida que no vemos lo que Dios quiere, hacemos lo que queremos. Y no sé si es que se acuerdan la parábola del buen samaritano, pero a veces actuamos de esa manera. Dios está trabajando en nosotros, pero seguimos mirando lo que a nosotros nos gusta y trabajamos y seguimos eludiendo la necesidad. Y que Dios nos trabaje en nosotros para que no vivamos así. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, habla la parábola del buen samaritano y dice esto. El 27 dice, en el versículo 30 empieza a hablar Jesús y dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que se gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva.
¿Cuál de estos piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces, y tú haz lo mismo. Te animo a que pienses en esto, que Dios ama la justicia y el derecho, que Dios nos ha adoptado en su familia por medio del sacrificio de Jesús. En sus ojos somos justos, pero también nos ha dado el ministerio de reconciliación, que es no solamente ser justos en su vista, pero reconciliar a otros con el Señor. Entonces, por medio de la restauración de las cosas, también vemos que tenemos la capacidad de ser más como Jesús, de responder bien, de cuando se presenta la oportunidad de ser agentes de reconciliación, de amar al prójimo, de no eludir la responsabilidad, de no buscar que estemos todo bien con nosotros, pero ni siquiera mosquearnos en la necesidad del otro. Vemos que el buen samaritano no solamente puso de su tiempo, que dio de sí mismo, dejó lo que tenía que hacer para atender a otro, también puso de su dinero, puso su tiempo, su conocimiento, sus contactos y sus recursos para ayudar a los demás. Que Dios nos use para ser agentes de la reconciliación, aquellos que traen alegría al corazón del Padre para ver, al ver a los hijos de Él, que fuimos adoptados y seguimos siendo transformados a su imagen, ser personas de bien, ser personas que no traen más dolor al corazón del Señor, sino que viven en santidad, viven en amor y viven para amar a los demás y amar al prójimo. Que Dios nos ayude a ser agentes de reconciliación y que su corazón siempre esté contento al ver lo que hacemos, porque traemos gloria a su nombre y porque vemos que Él trabaja también en la justicia y en el derecho a través de nosotros y en nosotros. Dios te bendiga.